cargo como autoridad en mi país. Es la primera vez que incluso participo en política y Dios me dio el privilegio de ser un congresista. Y el segundo año de mi gestión fui elegido vicepresidente del Congreso peruano. Entonces estamos en esa línea, no podemos bajar la valla, tenemos que seguir más y más y más, porque el cristiano siempre va por más. El cristiano es cabeza y no cola, ¿correcto? Muy bien, en ese sentido tenemos que estar bastante concientizados de que no podemos ser cola de furgón de nadie. Tenemos nosotros que poner la agenda política del país. Y eso hemos hecho durante estos meses que Dios nos ha permitido estar allí en el Parlamento nacional. Así que, siguiente por favor. Justamente una de las cosas que hemos tenido que hacer en el Perú es concientizar sobre la Agenda 2030. Ustedes saben que nosotros tenemos un poco más de profundidad en el conocimiento de este tema. No todos conocen realmente lo que hay detrás de la agenda. Muchos miran solo el árbol, pero no miran el bosque. Y nuestra tarea es mostrar el bosque, ¿no es cierto? Aquello que se cocina detrás, lo que está detrás de bambalinas, aquello que viene con un proyecto de ley talismán, como le llamamos, un proyecto de ley que puede ser muy inofensivo, pero que trae consigo una serie de actividades completamente nocivas para el país. Nuestro trabajo en el Parlamento Nacional es poder detectar aquello que no se dice, lo que está en letra chiquita, lo que los parlamentarios que no tienen esta lucha presente no la pueden ver. Y justamente muchas veces este progresismo, la Agenda 2030, se camufla detrás de leyes que parecen bonitas, que parecen atractivas, pero que en realidad son bastante nocivas, porque entendemos que el globalismo, pues ese tipo de pensamiento que impregna el pensamiento único. Nosotros tuvimos una lucha feroz con el gobierno comunista del señor Pedro Castillo, que ustedes saben cayó por un intento de golpe de Estado. Pero claro, mi tarea era decirle a los peruanos que no solamente nuestra lucha tiene que basarse contra el comunismo, porque finalmente el comunismo, para poder llegar al poder, necesita o ganar una elección o levantarse con las armas, ¿no es cierto? Como han hecho en varios países en la región latinoamericana y también, por supuesto, en el mundo entero. Pero mientras el comunismo no llegue al poder, no puede impregnar sus ideas. Sin embargo, el progresismo sí lo puede hacer sin ganar una sola elección. El progresismo se enquista en los organismos internacionales y desde allí irradia a todo el mundo. Coloca presidentes, coloca autoridades en diferentes partidos políticos, no tiene bandera, incluso sean de derecha, de izquierda o de centro, de cualquier parte del espectro político, ahí están, el progresismo impregnado. Y ese enemigo que parece invencible, nosotros tenemos que develarlo. Por eso ha sido un gran logro el englobar toda la política de género en la llamada ideología de género. Nosotros hemos hecho algo que ellos acostumbran a hacer. Cada vez que sale una política de género, nosotros decimos, eso es ideología de género. Entonces ya la gente comienza a asociar la idea y es mucho más fácil su comprensión. Siguiente, por favor. Y por supuesto que las feministas y las ONGs nos han ayudado en esa tarea. Parece mentira, pero nos han ayudado. Porque en su desesperación de querer aprobar estas leyes, han revelado ellas mismas lo que significa esto de las políticas de género. Y por ejemplo, allí cito un Twitter que sacó la ONG llamada Demus, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, siempre pues con el nombre bonito, ¿no es cierto? Ellos dijeron lo siguiente: el género no es igualdad y no discriminación por sexo entre hombres y mujeres. Género es la teoría que sustenta que la identidad, la sexualidad, la reproducción y el poder no están determinados por la biología, la naturaleza y lo divino. Claramente deslindaron. Oye, por si acaso, nosotros no estamos con eso de la igualdad. No, género no significa nada de eso. Género significa que los roles, ¿no? Que la igualdad, que la sexualidad no se basa en la naturaleza, sino que todo se construye.
Nosotros somos productos de un constructo social. Así que cuando hablamos de género, no estamos hablando precisamente de la igualdad entre hombres y mujeres. No, ese no es nuestro rollo. Porque así siempre lo han vendido. Cuando nos hablan de enfoque de género, nos dicen, no, eso es para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. No sé cuántos de ustedes les han dicho lo mismo, ¿no es cierto? Pero acá desmiente esa afirmación. Y se sinceran. Y nos dicen claramente qué es lo que buscan, que es subvertir la realidad, la sexualidad, los factores biológicos que sí determinan el desarrollo sexual de las personas. Y por supuesto que por eso nosotros reafirmamos que esto es una ideología, que no se sustenta en la ciencia y que mucho menos se sustenta en la realidad. Siguiente, por favor. Muy bien. Uy, se fue. ¿Quiénes están detrás del enfoque de género? Bueno, al igual que en sus países, en mi país, por supuesto que también hay grupos de poder que están detrás de todo esto. Y como les dije, que ellos nos ayudan a poder develar lo que esto significa, en mi país también nos han ayudado bastante, porque quienes han salido a defender el enfoque de género han sido los grupos LGTB. Los congresistas LGTB, los políticos que apoyan la ideología de género. Entonces, eso nos ha ayudado a poder desenmascarar y poder aclarar lo que para muchos era simplemente una buena narrativa, un buen gesto o una buena intención. Muy bien, mientras arreglamos esto, seguimos conversando. Entonces, estos grupos que siempre han estado peleando estas propuestas, estas leyes, se han visto completamente acorraladas. En mi país lo que se ha logrado es la desmoralización de la agenda LGTB. Y digo esto con plena convicción, porque cuando los promotores de la agenda LGTB van ante la comisión del Congreso a sustentar el proyecto, como por ejemplo el matrimonio igualitario, lo hacen de tal forma que dicen, bueno pues, he venido a cumplir. Si no lo aprueban, ya es cosa de ustedes. O sea, sin ningún tipo de convicción de que van a conseguir algo. Y creo que eso es muestra del trabajo fuerte que se ha hecho desde el Parlamento Nacional. Que un LGTB vaya desmoralizado a sustentar su proyecto, ya es una gran victoria para la causa pro vida y pro familia. Y bueno, ahí están algunas fotos que se han tomado. Siguiente, por favor. Y por supuesto nosotros siempre también trabajamos con data, ¿no? Una de las datas más importantes que nosotros mostramos es precisamente lo que ha ocurrido en el Reino Unido. Ustedes saben que allá el crecimiento de los pedidos de cambio de sexo, como ustedes saben, como bien lo ha reafirmado Fabricio, eso no existe, pero ese es el nombre que se le ha puesto. Ha crecido en un 2.496%. En 2010 fueron 97 casos de niños y niñas que han querido cambiar de sexo con el aval, por supuesto, del Estado y muchas veces de sus padres ideologizados. De ese número pasó en el 2018 a ser 2.519 casos. Y de los cuales 713 fueron niños y 1.806 fueron niñas. Es decir, hubo un crecimiento exponencial bárbaro con respecto a años anteriores. ¿Y a qué se debe esto? Siguiente, por favor. Justamente ella es una estudiosa de estos temas, se llama Lisa Littman, de la Universidad de Brown en el Reino Unido, y ella ha señalado en su estudio publicado en el Journals que la propaganda de género que los niños reciben en las escuelas tiene una influencia muy directa en el aumento de casos de disforia de género. Esto es un estudio publicado, O sea, esto es la respuesta a eso que Reino Unido hoy está preocupado para saber por qué es que en tan pocos años se dispararon las cifras de pedidos de cambio de sexo. Ahí está la respuesta, la propaganda de género. Siguiente, por favor. Y por supuesto que esto se refleja en este tipo de publicaciones, ¿no? Estos son recortes periodísticos de actividades que realizan los niños en estos países. Por ejemplo, en Bélgica se celebran matrimonios gay entre niños. En Alemania, por ejemplo, se comienza a impartir este tipo de educación sexual bajo la sanción de que los padres que no apoyen este tipo de enseñanza pueden ser enjuiciados. Siguiente, por favor.
Y justamente tenemos un caso bastante emblemático, como el hijo, bueno, es una niña en realidad, ¿no es cierto? Acá estoy citando lo que dice un medio progre, por supuesto que lo asume como hijo, ¿no? Pero en realidad es una niña que padece disforia de género de los artistas Angelina Jolie y Brad Pitt, ¿no? Sin embargo, ya se sabe ahora que Silo ya recuperó su identidad sexual. Ahora sí viste como una niña. O sea, todo el daño que le hicieron mientras ella era una niña se lo deben a sus padres y, por supuesto, a una política completamente ideologizada. Parece mentira que los padres se presten al daño y a la tortura infantil que estas hormonas pueden ocasionar. Y bueno, ya se sabe también que en Canadá a los padres que se oponen o que simplemente se rehúsan a llamarle niño a quien en realidad es una niña, ¿no es cierto?, también pueden ser enjuiciados y encarcelados. Esto se muestra para poder realmente demostrar que lo que nosotros decimos a diario cuando enfrentamos esta agenda ideológica no es falso, no es una exageración. Allí están las pruebas contundentes de lo que persigue la agenda ideológica de género en nuestros países. Siguiente, por favor. Bueno, el Colegio Americano de Pediatras ha señalado varios puntos importantes y uno de ellos es que cuando dice el punto 3, cuando un niño y una niña creen que son lo contrario a su sexo biológico, se produce un problema psicológico, no físico, pero se trata físicamente, ¿no? Porque se le extirpan o se le mutilan órganos completamente saludables y esto prácticamente son irreversibles. Por eso que el Colegio Americano de Pediatras ha señalado esto que es tan importante. Estos niños, dice el Colegio Americano, padecen en realidad disforia de género, que es un trastorno mental, según la DSM-5 de la Sociedad Americana de Psiquiatría, y por supuesto también lo dice la CIE-10 de la OMS. Siguiente, por favor. Algo muy importante, el punto 5, dice, según la DSM-5 mencionado previamente, el 98% de los varones y el 86% de las mujeres que durante la infancia confunden su género, finalmente aceptan su sexo biológico tras pasar por la pubertad. El caso de la hija de Angelina Jolie. Es un caso para poder demostrar esto. Pero imagínense ustedes que un niño que se sintió niña, que confundió su género y que después recobre su identidad verdadera, se encuentre pues mutilado, hormonizado. ¿Qué es lo que va a pasar? Muchas veces llegan al suicidio. Y por eso es que estas personas tienen más probabilidades de cometer suicidio que otras. Y justo lo hacen en regiones o en ciudades donde tienen más políticas de género que otras. Es la paradoja, ¿no es cierto? Como en San Francisco, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde hay muchas políticas de género, pero también hay muchas tasas de suicidio de personas que sufren disforia de género. Siguiente, por favor. ¿Quién firmó estas conclusiones? Este señor, doctor Paul Maggiuk. ¿Quién es el doctor Paul Maggiuk? Fue jefe del Hospital Johns Hopkins, el mejor nosocomio especialista en psiquiatría de los Estados Unidos. Es decir, no lo firmó cualquiera. Lo firmó el mejor psiquiatra de los Estados Unidos. Obviamente esto no lo han publicado mucho los medios porque es algo que no les conviene. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, sabiendo esta problemática, ha habido, por supuesto, una respuesta, porque todo esto que nosotros conocemos y que seguramente manejamos, tenemos que trasladarlo, pues, en la realidad. No puede quedar solamente en nuestras mentes, en nuestro conocimiento, sino que tenemos que traducir en acciones. Y justamente aquí es lo que quiero mostrarles. Siguiente, por favor. Muy bien, desde el Congreso de la República del Perú se ha comenzado primero a recuperar las leyes que nosotros tenemos, que defienden la vida y la familia desde la concepción. Tenemos una ley muy importante que se ha dado en el año 2002, que declara el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer. Mi sueño es que todos los países tengan una ley que declare un día en particular el Día del Niño por Nacer. ¿Y qué tal si nos ponemos de acuerdo para que sea el 25 de marzo, para que sea una fiesta mundial, ¿no es cierto? El 25 de marzo desde el año 2002 se celebra el Día del Niño por Nacer, pero como ocurre con esta norma y otras que son importantes, el Estado y el gobierno del Perú durante los muchos años
estuvieron prácticamente encarpetando estas fiestas que son importantes. Nosotros lo primero que hicimos fue es declarar la conmemoración de esta fecha. Y a partir de allí, el Perú hoy celebra a lo grande en las instituciones públicas importantes el Día del Niño por Nacer, que reivindica la vida humana desde la concepción. Siguiente, por favor. Solamente voy a mostrarle algunas cosas que se han logrado porque han sido muchas. La verdad que Dios ha sido maravilloso con nosotros. Digo esto porque no es que nosotros seamos políticos experimentados, ¿no?, para poder alcanzar todo esto. O sea, si algo hemos logrado es porque Dios nos ha dado la gracia, la sabiduría y el momento adecuado para poder llevarlas a cabo. Así que esta es otra victoria que desde el Congreso hemos cosechado. Y es que en el año 2018, este señor que aparece en la foto fue el ministro de Educación del Perú, llamado Daniel Alfaro. ¿Qué hizo este señor Daniel Alfaro? Bueno, él consignó en los libros de segundo y tercer grado de educación secundaria un link donde los chicos podían entrar a una página extranjera y tenían información directa y explícita de cómo tener relaciones sexuales grupales, cómo tener sexo contra natura, cómo tener sexo homosexual, y les explicaban de manera detallada cómo hacer cada paso a seguir para que ellos puedan tener ese acto sexual. Por supuesto que esto, cuando salió a la luz, fue todo un escándalo en mi país. La ministra de Educación en ese momento, hoy congresista Flor Pablo, se le ocurrió la brillante idea de que podíamos solucionar este impasse borrando con un plumón el link que se encontraba en el libro. Esa fue la gran solución que nos dieron. Pero obviamente esto había causado ya grandes estragos en la educación de mi país. Por supuesto que tenían que caer los responsables. Dijo el gobierno que ellos harían todo lo posible para que se puedan encontrar los responsables. Obviamente esto fue una promesa al vacío porque jamás dieron los nombres de las personas que profesamente colocaron estos links. El Congreso de la República del Perú tuvo que hacer su trabajo y por mayoría absoluta aprobó una acusación constitucional contra este señor exministro de Educación como ejemplo para que nadie más se atreva a dañar la educación de nuestros niños. O sea que cuando ocurre un caso como este, no podemos dejarlo al aire libre. Porque si nosotros permitimos que se asiente esta conducta, perdimos. No podemos ser tolerantes. O sea, cuando nos llamen intolerantes, que nos llamen con justa razón. Intolerantes para este tipo de cosas, ¿correcto? Muy bien, siguiente por favor. Muy bien, claro, cuando pasó esto, las ONGs que por supuesto reciben plata de George Soros y compañía, salieron a defender la inclusión de estos links y dijeron lo siguiente: el sexo anal es una práctica sexual frecuente, dice, que se da independientemente de la orientación sexual de las personas. Les adolescentes deben aprender sobre ella a través de contenidos de educación sexual que incluya la protección para evitar las IETS y el VIH. Ya está. Enfoque de género, nos ayudaron muchísimo. Porque dijeron, ya ves, ahí está pues, la enseñanza con enfoque de género contiene estas prácticas aberrantes. Miren, y lo dijeron sueltos de huesos, ¿no? O sea, la enseñanza con enfoque de género incluye la perversión sexual. Eso es lo que han concluido, ¿no? Y por supuesto nosotros denunciamos esto, lo publicamos, lo hicimos bastante público para que la gente se dé cuenta en manos de quién estaba la educación sexual de nuestros niños. Siguiente, por favor. Bueno, esta señora fue ministra de la mujer en mi país, que un día, suelta de huesos también, en su primera entrevista señaló que ella soñaba que en el Perú el aborto sea libre, seguro y gratuito. Bueno, lo seguirá soñando porque ya dejó de ser ministra y el aborto todavía no se ha aprobado, ¿no? Muy bien. Pero dijo algo bastante claro para poder explicarlo. Una cosa es el aborto libre y otra cosa es la despenalización del aborto. No sé cuánto lo tenemos claro, ¿no es cierto? La despenalización es, el Estado asume que la conducta sigue siendo ilícita, sigue siendo reprochable socialmente, pero se abstiene de sancionar
porque considera que incurre una causal que pueda justificar ese acto criminal, ¿no es cierto? Eso es despenalización. Pero legalización, ya estamos hablando de otro nivel, ¿no? Cuando se legaliza el aborto, ya se trata el aborto como un derecho, ¿no? Donde el Estado tiene que solventar ese derecho. Y si alguien se opone al ejercicio de ese derecho, entonces es sancionado. Como ocurrió en Chile, por ejemplo, con el médico que se opuso a practicar un aborto, ¿no es cierto? Ese es el punto, el clímax que sueña todo abortista. Por eso decimos nosotros que la despenalización del aborto por causales simplemente es el caballo de Troya de los abortistas. Porque finalmente lo que quieren es esto: aborto libre, gratuito y seguro. Y de eso tenemos que advertir siempre. Siguiente, por favor. Bueno, en Perú pudimos nosotros, junto con la pastora Milagros Aguayo, la congresista Rosángela Barbarán y otros congresistas, formar este bloque. Se llama Bloque Parlamentario en Defensa de la Vida y la Familia. Esto es importante que se haga en los congresos nacionales. Buscar a todos los congresistas que de una u otra manera tengan el interés de defender la vida y la familia y pedirles la firma, estampar sus firmas. Y bueno, este bloque parlamentario es el que ha conseguido los triunfos, no solamente en cuanto a la aprobación de leyes, sino también en cuanto al bloqueo de leyes, que también es importante. Siguiente, por favor. Una de ellas fue, por ejemplo, la ley 31.498. Miren, esta ley es muy importante, que sí me gustaría que ustedes puedan tenerla en cuenta, y seguramente con Aarón trabajar ese banco de leyes, porque, a ver, esta ley, ¿qué es lo que no quieren las ONGs o los grupos abortistas? Que los padres de familia se entrometan en la educación sexual o en la educación en general de los chicos. ¿Sí? Porque siempre los padres de familia están rezagados completamente, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho en Perú es aprobar esta norma que permite la participación de los padres de familia en la formulación de los contenidos educativos de sus hijos, como fiscalizadores. O sea, antes que se publique cualquier cosa en el Perú, tiene que pasar primero por los padres de familia. Imagínense, eso causó un revuelo. Dijeron, es peligroso que los padres de familia opinen sobre la educación sexual de los niños. Ah, cómo nos ayudaron cuando dijeron eso. Ya ves, ahí está pues. ¿Ah? ¿Por qué se oponen? Porque consideran que nosotros somos un peligro para nuestros hijos. O sea, ellos son los iluminados y nosotros somos los enemigos de nuestros niños. Y entonces esta ley tuvo que pasar. Y justamente con esta ley, claro, tiene otro nombre, también tenemos que aprender de lo que ellos hacen por muchos años, ¿no es cierto? El nombre que le pusimos fue Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú. Claro, no vamos a vender tampoco nuestra estrategia con el nombre, ¿no? Pero ahí está el objetivo principal: meter a los padres de familia en la formulación de los contenidos educativos. Y por supuesto se opuso la ONU, se opuso la UNESCO, se opuso la Defensoría del Pueblo, se opuso el Ministerio de la Mujer, se opuso los medios de comunicación, la OEA, la CIDH, todo el mundo emitió un comunicado. Pero ya hemos dicho que el que está con nosotros es más poderoso que el que está con ellos. Así que logramos aprobar. Y esto está causando estragos para las feministas. Por supuesto que para lograr esta publicación o la aprobación de esta norma, tuvimos que mostrar en el Pleno del Congreso algunas imágenes que sí fueron muy impactantes. Por ejemplo, hay ONGs en mi país, en la región amazónica, que promocionan que las niñas tengan derecho a tener relaciones sexuales plenas y placenteras independientemente si quieren tener hijos o no. Y utilizan la palabra niñas. Entonces nosotros mostramos esto en el Pleno, me puse en pie y les dije a los congresistas: ahora ustedes decidan si se ponen del lado de las ONGs o del lado de los padres de familia. Y con temor y otros con convicción votaron en favor de esta ley. Y por eso hoy es ley en nuestro país. Siguiente, por favor. Muy bien, siguiente. Ok, siguiente, vamos a pasar siguiente. Este es el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer por Ministerio de Familia, que también es importante que se apruebe en nuestro país. Esta es una ley de la congresista Milagros Aguayo que fortalece los derechos del concebido.
Creo yo que es importante que los que hoy ocupamos un cargo en los congresos de nuestros países podamos dejar un legado. ¿Y cuál es el mejor legado que podemos dejar? Candados a nuestra legislación pro vida y pro familia. Para que cuando nosotros no estemos y no esté nadie que piense como nosotros, que podría lamentablemente llegar ese día, se les haga sumamente difícil pervertir estas normas o cambiarlas. ¿Correcto? Y ahí está, este es un ejemplo de ello. Leyes candado, leyes que fortalecen la defensa de la vida y la familia. Siguiente, por favor. Y una ley también que nos va a servir a futuro, y es algo que estamos trabajando bastante desde mi despacho y por supuesto también con los congresistas que son afín a nuestra línea, es poder dotar al Perú y dar un ejemplo al mundo de lo que significa la protección al derecho a la objeción de conciencia. Esta ley de aprobarse en el Pleno, que ya fue aprobada en la Comisión de Constitución, puede significar un hito importante para nosotros. Porque aun cuando esta agenda se imponga en nuestros países, cosa que por supuesto nosotros vamos a hacer la tarea más difícil de sus vidas, pero si esto se llega a aprobar de a pocos, esta norma va a poder proteger a nuestros hermanos, a la gente que cree como nosotros, en que una ley no pueda pues socavar y pervertir sus conciencias. Cuando se llega a aprobar el aborto, ya sea por violación o cualquier tipo de cosa, los médicos tengan una protección para decirle no a este procedimiento. Y eso es la objeción de conciencia. No existe una ley en el mundo. Lo estamos haciendo en el Perú y espero que esto también pueda servir para que todos ustedes también puedan replicarlos en sus parlamentos nacionales. Siguiente, por favor. Muy bien, también tenemos la ley de la pastora Milagros Aguayo que elimina la obligatoriedad del lenguaje inclusivo en nuestro país. Así que hay que presentar batalla por todos lados. Hay que hacerles la vida imposible, la vida a cuadritos a los progresistas. O sea que cuando nos vean, tiemblen, renieguen, hagan todo lo que tengan que hacer, se arañen la espalda. Porque, hermanos, si estamos en el Congreso para causar eso. Cristo dijo, yo no he venido a traer paz, sino ¿qué cosa? Espada. Espada para combatir ¿a qué? Al mal. Y nosotros si llegamos al Congreso, es para poder combatir el mal. O sea, que se acuerden de nosotras toda su vida, ¿no? Amén. Siguiente, por favor. También está la ley de la congresista Rosángela Barbarán, que protege la madre gestante y el concebido como una ley, como un derecho fundamental. ¿Se acuerdan que en Francia acaban de aprobar el aborto como derecho constitucional? Nosotros en Perú hemos aprobado como derecho fundamental la protección del embarazo, de la madre gestante y del niño por nacer. También esto está aprobado en el Perú. Siguiente, por favor. Y también nos bajamos, por supuesto, los oficiales de la igualdad. Querían meternos la Gestapo en las entidades públicas. Como no pueden por el Congreso, ¿no? Entran por el Poder Ejecutivo, ¿no? Entran por el Poder Judicial, entran por el Ministerio Público. Y bueno, se les ocurrió un día, antes de terminar el año, cuando todos estábamos distraídos festejando fin de año, ¿no? Crearon los oficiales de la igualdad, que no es otra cosa que policía de pensamiento en cada una de las entidades para vigilar y fiscalizar que todos los funcionarios y servidores públicos puedan adherirse a la ideología de género. Pensaron que se iban a salir con la suya. Pero finalmente en abril de este año nosotros nos tiramos abajo esa norma aprobando un dictamen que elimina a los oficiales de la igualdad. Eso es también parte del trabajo que hemos hecho y que, ojo, no vaya a ser que también esto lo estén replicando en otras partes porque no lo hemos visto en otros lados. Pero es un modus operandi que seguramente se va a aplicar en algunos países más. Esto se hizo en la Comisión de la Mujer y ahí estamos los congresistas a quien ustedes conocen. Siguiente, por favor. Muy bien, y algo que por supuesto no podía faltar es la lucha contra las ONG. Ay, hermano, ¿cómo les duele esto? De verdad que sí. O sea, si usted quiere pisar callos, de verdad, usted tiene que fomentar una ley contra las ONGs. Pero no para desaparecerlas, sino para simplemente fiscalizarlas, transparentarlas. ¿Cómo les duele eso? Porque ahí está, pues. Ahí está
digamos, toda la estrategia progresista que ellas defienden. Así que también estamos luchando. Ya se aprobó en la Comisión de Relaciones Exteriores y pronto, y ellos no duermen pensando que el Congreso puede aprobar esto el día de mañana cuando haya pleno. Así que en ese camino estamos, y cuando por supuesto esto se haga ley, ustedes lo van a saber porque lo vamos a celebrar, usted no se imagina cuánto. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, vino el bloqueo de leyes. En un momento dado quisieron deconstruirnos a los hombres. Dijeron, los hombres están mal hechos, queremos hacerlo a imagen y semejanza de nosotras las feministas. Y por supuesto que esta ley lo tiramos al tacho, ¿sí? Para ser un poco más diplomático. Siguiente, por favor. También tiramos al tacho un proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto en nuestro país. Miren, hablamos sobre el bloque parlamentario Pro Vida y Pro Familia, ¿cierto? Muy bien, ¿qué cosa logró este bloque? Que este proyecto de ley solamente tenga un solo voto a favor. ¿De quién? De su autora. Ahí está. El resto en contra. Todo, contundentemente, hermano. Ahí está. Por eso es importante formar estos bloques en los parlamentos. Siguiente, por favor. Igualmente el matrimonio igualitario. También lo mandamos al tacho en el 4 de enero de este año. Siguiente, por favor. Y por supuesto también una ley que buscaba privilegiar a los LGTB por el simple hecho de ser LGTB. ¿Qué cosa, no? O sea, ellos tienen más derecho a acceso a la justicia que nosotros. Claro que sí, Aarón. Siguiente, por favor. Y ahí está, pues, lo que les mostraba el día de ayer, la marcha contra la OEA en mi país, y que a propósito estamos peleando también aquí en el Paraguay. Dios bendiga la labor que realiza Aarón, el Congreso Iberoamericano y todos los que están asumidos en esa lucha, porque de verdad que esto es importante para nuestros países. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hicimos la conferencia, ¿no? Aarón no supo, pero me dejaron un pequeño regalito. Y es que cuando mostramos y ganamos esta conferencia, hicimos pasar un camioncito. No sé si ustedes leen. Dice, a la mujer... Le dijimos, OEA, a la mujer la define la biología, no la ideología. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero hubo congresistas que no les gustó, pues. ¿No? Entonces dijeron, es un mensaje de odio. Es un mensaje retrógrado, es un mensaje homofóbico, transfóbico, lesbo, transfóbico. Me sorprendí, casi me cago el piso cuando escuché eso. Pero bueno, me pusieron una censura porque en ese momento ocupaba el cargo de vicepresidente del Congreso. Dijeron, no vamos a permitir que un vicepresidente diga esto. Bueno, finalmente lo que lograron fue que la iglesia cristiana se agolpe en las puertas del Congreso para apoyar a este servidor. Y ahí estuvieron cientos y cientos de hermanos celebrando la victoria. ¿Por qué? Porque la censura no obtuvo los votos necesarios. Y lo que sí obtuvimos nosotros fue el apoyo y el respaldo de la población peruana. Y ahí están las fotos que lo demuestran. Siguiente, por favor. Y esto fue hace poquito, el alumbrado celeste. ¿Se acuerda que le decía que hemos conmemorado el Día del Niño por Nacer? Lo hemos rescatado de ahí del baúl. Y ahí están las primeras consecuencias. El Congreso se pinta de celeste. Recuerdo que cuando hicimos esto la primera vez, la congresista Susel Paredes, que es una pro LGTB, mandó su solicitud, pues, para que en el mes de junio del año pasado el Congreso también se alumbrara de los colores del arco iris. Bueno, ya saben qué hicimos con esa solicitud. Siguiente, por favor. La campaña Conoce tu Constitución. Miren, esto es importante. Yo sí quisiera pedirles a todos los que estamos aquí presentes que hagamos esto. Yo en la semana de representación visito los colegios nacionales, privados a nivel nacional. Les digo los beneficios de la Constitución. Lo que hago es fomentar la educación cívica, que es muy importante. Pero como mi Constitución reconoce los derechos, el derecho a la vida desde la concepción y reconoce a la familia como elemento fundamental de la sociedad, pues aprovecho para decirle eso a los chicos. Y los chicos se quedan con eso en la mente y en el corazón. Y yo sé que esta semilla va a dar frutos en mi país. Y hay que hacerlos todos también. Muy bien, siguiente, por favor. Y por supuesto, como último tema, estamos detrás de este consenso de Ginebra, que por supuesto todos nosotros aquí tenemos que fomentar en nuestros países. Paraguay lo ha firmado. Brasil lo firmó y se retiró cuando entró Lula da Silva. Colombia lo firmó y se retiró cuando entró Petro. Estados Unidos lo firmó, pero se retiró cuando entró Biden. Paraguay ha aguantado.
Ahora le toca al Perú y a todos sus países. Que todos podamos fomentar la firma del consenso de Ginebra. Siguiente, por favor. Muy bien, la lucha continúa. Siguiente, por favor. Hay todavía amenazas, por supuesto, no queremos acá sonar triunfalistas. Hay muchas amenazas, como por ejemplo la denuncia penal contra Olga Izquierdo por haberse opuesto a los baños inclusivos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Iba a estar con nosotros, pero lamentablemente no pudo venir. Eso es una amenaza porque hay una denuncia penal contra ella que se está siguiendo en el Ministerio Público. También estamos muy atentos a eso. Siguiente, por favor. Muy bien, estas son mis redes sociales para quienes quieran seguirme. Y de los 5 minutos que me has dado, varón, dame 2, por favor, para presentar un videíto. ¿Te parece? Muchísimas gracias. Por favor, el video. Y así como el amor echa fuera el temor, la verdad echa fuera la mentira. Y desde aquí, desde el Congreso de la República, seguiremos hablando verdad. Porque no hemos venido a pactar con la mentira. No hemos venido a amistarnos con la mentira. Hemos venido a ser íntegros. Y si nos tienen que llevar a ética por hablar verdad, que lo hagan. Por primera vez en la historia del Perú, exista un bloque parlamentario por la vida y la familia. ¡Que viva la vida! Y hoy también anunciamos ante ustedes la conformación del bloque parlamentario por la defensa de la vida y la familia. En este país no se ha aprobado todavía el aborto. En este país no se ha aprobado todavía ninguna ley de ideología de género. Mantenemos este debate. Señora Premier, sepan ustedes que las comunidades cristianas también son minorías. Y espero que cuando usted habla de lucha contra la discriminación, también contemple la protección del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y creencias. A todos estamos aquí, luchamos para que se erradique completamente la ideología de género de todo el aparato estatal. Que no les estamos haciendo un favor a los padres de familia aprobando este proyecto. Es un derecho humano que está consagrado en los tratados internacionales. Manifestamos nuestro rechazo a aquellos organismos de la OEA que recurren a interpretaciones ambiguas y pretender introducir el matrimonio entre personas del mismo sexo, la identidad de género autopercibida y la legalización del aborto, entre otros. Aparto llamó el Señor, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán el reino de Dios. Gracias. Alejandro Muñán, y es de los congresistas de la República, que llevó un programa y lo está cumpliendo con tesón, con esfuerzo, con voluntad, con valentía, mucho carácter, que es muy importante en la labor de un congresista. Qué importante es que haya una persona como Alejandro y con las ideas claras. 3, 2, 1, alúmbrese. Y a este 25 de marzo celebremos todos al unísono el Día del Niño por Nacer. ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! Muchísimas gracias. ¿Quién lo hizo? Amén. Gracias, Aarón. Gracias. El video dice que hay que celebrar el carácter, en este caso de valor y de integridad de este joven. Pero yo hoy aquí quiero hacer un reconocimiento de su humildad. Hace un mes, quizás menos, hubo una situación bien complicada en la que estuvo involucrado Alejandro. Y la verdad yo tenía mucho temor de su reacción, de cómo iba él a enfrentar este desafío que se nos presentó y que a mí me apenó muchísimo. Y cuando platiqué con él, yo pude oír, no a un legislador, yo pude oír de él a un hijo de Dios. No es solo el carácter para enfrentar las dificultades, sino la sencillez y la humildad para poder aceptar circunstancias
que a veces son injustas o difíciles de comprender. Pero él me ha demostrado su integridad y la limpieza de su corazón. Así que yo hoy públicamente bendigo a este hombre y doy gracias a Dios por su vida. Gracias, hermano. Gran honor,